Privilegio para nosotros estar en este punto tan al norte del continente americano. Muy lejos estamos de nuestra casa, no es nada cercano. Es más, muchos me preguntaban si hay luz eléctrica en Paraguay. Yo le digo, sí, hay luz eléctrica, tenemos luz eléctrica, tenemos internet también. Pero bueno, yo me imagino que en un punto así tan lejano, obviamente que algunos no tendrán conocimiento de países como Paraguay, que somos un país pequeño. Si me preguntaran algunos países del Asia Menor, también yo estaría un poco perdido, así que entiendo muy bien esto. Pero es una bendición extra que el Señor nos está dando de poder con mi familia visitar este punto del continente. Y como bien decía el pastor Joaquín, el motivo por el cual estamos visitando iglesias es justamente de buscar fondos para edificar lo que ha sido para nosotros un motivo de oración por años. El cono sur, le llamamos a la parte bien sur de América del Sur, que conforman Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, no cuenta en este momento de seminarios accesibles para jóvenes que quieren estudiar y servir al Señor. Entonces, para un latino, $500 mensuales para una formación de seminario es bastante alto, más todavía considerando si es que ellos van a estar ahí internados. Entonces ellos no generan recursos estudiando, entonces van a depender de familia, de iglesia, y la verdad que eso no es una realidad en estos momentos. Entonces Paraguay sigue siendo un país considerado de costo de vida bastante bajo, económico, más todavía en nuestra ciudad, tres fronteras, la triple frontera, en donde tenemos acceso a muchos recursos, especialmente de alimentos y vestimenta, costo de vida bien económico. Entonces, estamos queriendo ofrecer este centro de formación para siervos y siervas a toda Latinoamérica. Entonces, considerando el bajo costo, queremos alcanzar máximo $250 mensuales y creando también un sistema donde pueda ser autosustentable, en donde podamos tener o producir productos agrícolas, productos de ganadero, criadero de gallinas, de cerdo. Entonces, esto puede ser también un trabajo para los mismos alumnos por la tarde y generar también recursos para el seminario. Entonces, les pido por favor que oren por este proyecto. Queremos al finalizar mostrar un video acerca de los ministerios que tenemos en Paraguay. Bien decía el pastor Joaquín, Dios nos dio la oportunidad y el privilegio de ser parte de la fundación de varias iglesias. Comenzamos en el sur del país, en Encarnación, con mi esposa Alejandra, y con un grupo de hermanos, las primeras iglesias bautistas con sana doctrina independiente, ahí en el sur del país, llamada Encarnación, la ciudad. Tenemos Encarnación, Asunción, Concepción en Paraguay. Casi completamos el Evangelio, nos falta resurrección nomás. Entonces, en Encarnación, yo nací allí en esa ciudad, y ya hoy, gracias a Dios, tenemos 3 iglesias bautistas independientes, están predicando el Evangelio en esa ciudad. Vengo de una familia que no conocíamos ningún cristiano evangélico, ningún antecesor que haya conocido, yo por lo menos no sabemos que hayan sido cristianos evangélicos, todos éramos católicos. Tampoco amigos teníamos, entonces yo no tenía acceso al Evangelio, no conocía bien lo que Jesucristo había hecho por mí. Siempre como católicos sabemos que Jesús murió por todo el mundo, pero cuando nos confronta personalmente con nombre, eso cambia la cosa, y que la salvación ya es gratuita, no tenemos que hacer ningún sacramento, ninguna obra para ser salvos, solamente haber creído en Jesucristo, haber depositado nuestra fe en su sacrificio en la cruz, su sangre derramada. Es una verdad maravillosa, ¿cierto? Y bueno, esta verdad impactó mi vida. Llevé a mi casa esta verdad, este mensaje, pensando que mi familia me iba a recibir muy bien, entusiasmado por esta noticia, y mi papá se enojó, me consideró un traidor de la familia, un traidor de la religión, me echó de la casa. Un año después volví, justo aprovechando el día de Navidad, le pedí a él
permiso para volver, él me accedió. Y en la misma noche, en la cena, yo le pedí permiso para hablar acerca del niño Jesús. Y como buen católico, él me dijo, ok, si vas a hablar del niño Jesús está bien. Pero comencé con el niño Jesús y termino con Jesús crucificado y resucitado, ¿cierto? Entonces les di el mensaje del Evangelio y ellos desde ese momento comenzaron a experimentar cambios en su vida. Mi papá 5 días después, con un librito en su mano que yo le había llevado, él recibió a Jesucristo llorando y diciendo, ahora entiendo lo que tanto querías enseñarme. Y bueno, todo cambió en mi familia, toda mi familia se convirtieron, ya él está en la presencia del Señor, también un hermano mío, menor que yo, ya está en la presencia del Señor, todos han conocido a Jesucristo. Y 2 iglesias comenzaron en la casa de mis padres, no teníamos iglesia donde congregarnos, y entonces comenzamos a hacer una reunión en la casa, predicamos el Evangelio, gente llegaba y se convirtió en una iglesia, y después, más adelante, otra iglesia comenzó en la casa de mis padres. Entonces, como diciéndole Dios, ok, quisiste echarme de tu casa, ahora vas a ver, 2 iglesias voy a empezar en tu casa, ¿eh? Así es el Señor, ¿no? Así que, bueno, el Señor nos llevó a prepararnos en un seminario en Buenos Aires, Argentina, donde conocí a mi esposa, ella es chilena. Entonces, luego volvimos a Paraguay, terminamos en nuestro ministerio en Encarnación y nos fuimos a una ciudad llamada Ciudad del Este, una ciudad que se consideraba y se decía que era un cementerio de los cristianos por el alto grado de o nivel, índice de corrupción que había, frontera con Brasil, un puente llamado Puente de la Amistad, y obviamente la amistad para el contrabando y para todos los narcos, tremendo, tremendo, mucho problema de satanismo también. Nos instalamos en un barrio que fue considerado barrio de las brujas. Una de ellas se había convertido y dijo que cuando supieron que veníamos a comenzar una iglesia, comenzaron a rogar a su Dios, ¿verdad?, Satanás, para que fuéramos echados en el lugar del lugar. Y bueno, hay muchas historias que hemos pasado, muchas luchas espirituales que tocaban nuestro ánimo como para salir de ese lugar. En una ocasión, cuento solamente esto, era una ciudad muy peligrosa, hoy ya no es tanto, pero sí contábamos los vecinos con guardias de cuadra. Entonces justamente la cabina de uno de ellos, del guardia de nuestra cuadra, estaba justo pegado a nuestra casa, del lado de afuera. Y una noche mi esposa estaba en la habitación y estaba muy cerca de la vereda. Entonces ella escuchó cuando 2 delincuentes mataron al guardia de la cuadra, y este hombre pedía con ruegos que no lo mataran, ¿no? Entonces ella escuchó toda esta escena y lo mataron de forma brutal. Yo salí cuando escuché los disparos y alcancé a ver las caras de los hombres que salían corriendo. Entonces, lamentablemente este hombre falleció, pero el resultado fue una sombra de desánimo, ¿no? Las amenazas después de que vendrían para silenciarme. Entonces mi esposa dijo, no, ya quiero que me saques de este lugar, yo no soporto más esto. Entonces, bueno, yo decía al Señor, Señor, si nos trajiste aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si ella no quiere estar aquí, yo no puedo presionar y obligarla a que se quede aquí, entonces voy a tener que salir. Y como 4 días después ella dijo, no, ya estoy mejor, sé que el Señor nos trajo aquí y que sea Él quien nos saque. Pero de esta manera no es la forma, no es la manera y no era de Dios. Y bueno, ya han pasado 25 años y todavía estamos vivos, por la gracia del Señor, ¿no? Y bueno, esta es una de las experiencias que hemos vivido allá y damos gracias al Señor, porque si nos hubiéramos ido, la verdad que nos hubiéramos perdido de tantas bendiciones. Hoy tenemos una escuela cristiana funcionando en la iglesia. Hace 18 años que comenzamos un instituto bíblico, tenemos varios egresados también de nuestro instituto bíblico. Han empezado obras, una más en Encarnación y 2 más al norte. Y ahora estamos con el proyecto de un seminario. Entonces, por favor, si pueden orar por nosotros. Paraguay es el segundo país menos evangelizado en Latinoamérica. Primero viene Uruguay, que es un país declarado ateo. Tiene el 1 o 2% de cristianos.
Y nosotros tenemos en Paraguay el 3 o 4% de cristianos, el resto son 92% de católicos. Entonces es un pueblo muy joven que ha sufrido mucho también, ha tenido una guerra, se le llama la Triple Alianza, donde Brasil, Argentina y Uruguay se levantaron contra Paraguay para aniquilar el pueblo paraguayo. Entonces murieron más de 400.000 personas en esa ocasión, en el año 1872. Entonces, si quieren investigar, Internet les puede dar una buena historia acerca de lo que fue la guerra de la Triple Alianza. Entonces, tenemos arrastrando una historia muy triste con dictadores que, como Stroessner, por ejemplo, 35 años en el poder, han hecho que el país sea poco avanzado, progresista, pero hoy en día sí, ya hay democracia, hay jóvenes que se están destacando en muchas áreas. Y Paraguay tiene el 50% de la población menores de 25 años. Así que hay jóvenes por todas partes, niños por todas partes. Nosotros comenzamos la iglesia con niños. Entonces tenemos muchísimos niños. Usted le decimos nosotros, levantamos una piedra y encontramos un niño allí abajo, ¿no? Porque la cantidad es increíble. Y bueno, con los niños en un programa para una iglesia vienen los grandes, entonces es una buena oportunidad para predicar el Evangelio. La escuela también es un instrumento que Dios está usando para alcanzar familias. Tenemos ya varias familias establecidas en nuestra iglesia, bautizadas, que crecen. Y lo han hecho los niños, llevando el Evangelio, llevando la enseñanza bíblica a sus casas, orando por una comida, cosa que para los padres era muy extraño. Y ellos le enseñan a sus padres la Biblia. Así que es una herramienta del Señor para alcanzar familias para Cristo. Entonces, si no conoce mucho Paraguay, bueno, yo creo que ahora le di algunas enseñanzas, detalles, ahora de comida y cosas así. Algunos preguntan sobre comida, eso podemos hablarlo después, ¿ok? En la hora de almuerzo. ¿Qué les parece si vamos a la Biblia? Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras y quiero que vayan por favor a Jonás. Jonás está después de Génesis, ustedes saben, ¿verdad? Y antes de Mateo. Y una vez que lo encuentre, ahí por favor puede poner su dedo allí y vamos a otra carta en el Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulo 1, no pierda a Jonás porque le va a llevar más tiempo después para encontrarlo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No voy a detenerme en este pasaje, pero sí quiero que ponga en su mente esta frase. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Este ha sido desde el principio la intención de Dios, el de comunicarse con sus criaturas. De ninguna manera nosotros podemos decir que no sabíamos cuando lleguemos a su presencia en cuanto a su voluntad. Dios se manifiesta, siempre lo ha hecho. Y se ha comunicado, y lo leemos aquí en Hebreos, muchas veces y de muchas maneras, usando distintas formas para alcanzar a sus criaturas y darle el mensaje o su palabra o su enseñanza o su voluntad. Entonces, vamos a ver en este mensaje de esta mañana cuatro voces de Dios. Y para eso vamos a Jonás. Si no lo perdió, entonces puede abrir ahí en Jonás. No vamos a leer todo el libro. Yo creo que todos lo conocemos, hasta tenemos coros que habla acerca de este personaje. Pero
Cuando cantamos a veces decimos, pobre Jonás, ¿verdad? Que no le hizo caso a la palabra de Dios. Qué terrible, qué duro, qué terco, ¿no? Pero la verdad, hermanos, nosotros deberíamos cambiar el nombre de Jonás cuando cantamos ese coro. Juan Carlos no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Cierto? Tenemos que ser sinceros y también francos, en ese sentido honestos, de reconocer que somos también como Jonás, que muchas veces no obedecemos a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de obediencia, tenemos que entender que hay pecados de comisión y pecados de omisión. Y ¿sabe qué? Nosotros los cristianos estamos más acostumbrados a cumplir o a atender a los pecados de comisión. Yo no fumo, yo no bebo, yo no robo, yo no miento, yo no esto, yo no esto. Pero ¿qué hay de los pecados de omisión? ¿Cuántas veces en la semana hemos pasado tiempo con el Señor? Hemos pasado todos los días leyendo las Escrituras, pasando en comunión con el Señor. Hemos predicado el Evangelio a alguna persona en esta semana. Hemos sentido un quebrantamiento por orar por las personas, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra iglesia, por los motivos que da el pastor siempre aquí. Me he preocupado por visitar a alguien, me he preocupado por hacer cosas que Dios quiere que haga. Y cuando pensamos en esto nos damos cuenta que somos desobedientes. No hacemos lo otro, pero tampoco estamos haciendo esto. Entonces, Jonás nos enseña justamente nuestro cuadro de vida cuando nos enfrentamos a esta realidad, de que hay cosas en nuestra vida que no estamos obedeciendo a Dios y nos ponemos tercos y seguimos escuchando el mensaje y las voces de Dios de distintas maneras, y muchas veces y de muchas maneras Dios nos sigue hablando, pero seguimos eludiendo o evitando que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Entonces vamos a orar y vamos a tocar ya la vida de Jonás. Padre, te damos gracias por esta mañana y pido tu bendición, Señor. Tú, habiendo querido hablar a nuestras vidas muchas veces, Señor, de muchas maneras, en otro tiempo, en esta mañana nos tienes aquí, Señor, otra vez, frente a tu palabra, frente a una de tus voces, Señor. Y oramos, Señor, que nos ayudes a ser honestos contigo, con nosotros mismos, y ver aquello, Señor, en lo que estamos siendo desobedientes. Y estamos evitando y eludiendo, Señor, tu voz en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, como pueblo necesitado, como pueblo dependiente de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra en Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de dónde? De la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Muy bien, aquí vemos una historia que lo conocemos bastante. Nínive significa la residencia de Ninus, eso es de Nimrod, lo vemos en Génesis 10:11, cuando dice que Nimrod salió a Siria y edificó a Nínive. Nínive era la capital del imperio de Asiria, un enemigo acérrimo de Israel, cruel, terrible. La nación que tanto mal hizo a Israel. Por eso Jonás no tenía ni una pizca de deseo de ir a predicar a Nínive, y mucho menos que Nínive se arrepintiera. Y esto él tenía claro entendimiento de que si el pueblo de Nínive se arrepentía, conocía a Dios, que era misericordioso y que lo iba a perdonar. Entonces, si no voy
y no predico y no anuncio el juicio de Dios, que venga el juicio de Dios y los aniquile a todos. Esa era la intención de Jonás. Pero al conocer el trasfondo, usted y yo vamos a entender un poco más acerca de la intención o la reacción que tuvo, el sentimiento que tuvo Jonás. Asiria fue un enemigo terrible que asesinaba terriblemente, no conservaba la vida de los prisioneros, hacían sufrir a la gente terriblemente. Entonces, obviamente que Jonás tenía tremenda amargura contra esta nación. Pero Dios, en su misericordia, quiso que Nínive recibiera el mensaje, la advertencia de que vendría el castigo, el juicio de Dios sobre ellos. Tenían que tener la oportunidad. Entonces, ahí comienza Jonás a tener una experiencia con Dios y también con las 4 formas en que Dios habla a una persona, a una iglesia, a una nación. Y en primer lugar vemos la primera voz de Dios manifestándose en la vida de Jonás, que era su palabra. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová. ¿A quién? A Jonás. Es una forma personal, vino la palabra de Jehová. Y era una frase que expresaba la revelación divina de su voluntad. Dios se ha presentado siempre como un comunicador eficaz. Nunca dejó a su pueblo en la ignorancia. Siempre Él se dedicó a entregar a su pueblo, a sus hijos, a todo lo que era necesario hacer aquí en esta tierra. Cómo resolver problemas, cómo agradar a Dios, cómo llevarnos bien entre nosotros, cómo hasta la manera en cómo negociar y ganar dinero, ingresos, todo. Los consejos de Dios son tan amplios y tan ricos en su palabra, ¿cierto? Entonces, Dios no ha dejado en la ignorancia a su pueblo. Entonces, aquí en el caso de Jonás, tampoco Dios fue confuso en su mensaje. A Jonás le dijo, quiero que hagas tal cosa y tal cosa por esta razón. Correctísimo, no había nada en donde perderse, como dicen los chilenos. No hay nada en donde perderse aquí. Las indicaciones están clarísimas. Jonás no podía haber dicho, no, necesito una interpretación, Señor, de esta voz. No, necesito tener un curso, ir a un seminario para interpretar tu palabra y tu mensaje. No, Jonás tenía muy bien claro lo que Dios quería que hiciera. La voz de Dios, a través de su palabra, siempre será claro para usted y para mí. El problema está en nuestra determinación de obedecer o desobedecer. Entonces, en el caso de Jonás, podemos observar que él había recibido la palabra de Jehová indicándole específicamente la misión que debía cumplir. No estamos seguros en la manera en que Dios le transmitió. Pudo ser haber sido audible a través de un sueño. En esa época esto sucedía. Pudo haber sido otro profeta que pasó por ahí y le anunció. Entonces, pero sí, las indicaciones eran claras. Entonces, frente a esta voz, y como en cualquiera de las otras voces de Dios, existe la demanda del retorno. Dios habla, su pueblo escucha y su pueblo responde a Dios. Si usted da un mandato a sus hijos, ¿usted qué está esperando de su hijo? ¿La espalda? ¿El silencio? No. Usted cuando recibe esto, lo menos que piensa es cantar un himno santo, 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 ¿no? ¿Cierto? Ahí ya está listo con el cinto, con la vara, con lo que sea, ¿verdad? Con lo que haya en la mano, zapatilla, lo que sea. ¿Cierto? Porque la demanda del retorno exige que la persona que oyó un mandato, una orden, responda. Los militares dicen inmediatamente, sí señor, sí señor. Es la demanda que se espera. Entonces, frente a una orden que viene de parte de Dios, ¿no era correcto que Jonás, siendo un profeta, el vocero de Dios, dijera, sí señor, obedezco, he entendido tu voz, lo voy a hacer inmediatamente? Jonás no respondió según lo esperado. Lo lógico y razonable hubiera sido, sí señor, estoy listo, allá voy. Voy a ir a Nínive, no a Tarsis.
voy a Nínive. Entonces, en lugar de levantarse, me llama la atención cuando leemos el versículo, dice, Jonás se levantó. Cualquiera que leyera la primera vez la historia de Jonás diría, bueno, se levantó para ir ¿a dónde? A Nínive, porque es lo que corresponde, viniendo de la voz de Dios, el Dios Todopoderoso, a Nínive. Pero de nuevo dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, un lado totalmente contrario al oeste. En lugar de levantarse para obedecer y servir al Señor, Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Desde ese punto Jonás fue, hermanos, en descenso. Desde ese momento él empezó a experimentar circunstancias en su vida que caracterizado por el descenso, descenso tras descenso. Descendió a Tarsis, descendió al barco, descendió hasta no sé dónde, fue a dormir en una parte inferior del barco y después descendió al mar y después descendió al estómago del pez. Imagínense, todo descenso tras descenso. ¿No les parece familiar en nuestras vidas personales cuando no obedecemos al Señor? Todo es descenso. Descendemos en nuestra comunión con el Señor, ya no tenemos esa comunión, ese gozo, esa paz. Comienzan los problemas matrimoniales, el descenso, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en todas partes, descenso tras descenso tras descenso. Y esto sucede cuando la voz de Dios a través de su palabra no es oída ni obedecida. Es la característica normal de todas las criaturas de Dios. Por eso el mundo está como está, por no oír la voz de Dios. Pero cuando los hombres no responden a la voz de su palabra, Dios intenta con otra voz. Y aquí viene otra voz de parte de Dios, que es a través de sus siervos. Los profetas en aquella época, como dijimos recién, pudo haber sido un profeta que le habló a Jonás, o él mismo recibió directamente, él siendo profeta también, debía haber obedecido esa voz de Dios. Y en Hebreos nos enseña también esto, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, hoy en día nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, otra voz de Dios viene también manifestando a través de los siervos de Dios. En Jeremías 44, versículo 4 al 8, habla acerca, si quieren anotarlo y verlo después, pero Dios ahí está diciendo, levantaré pastores que os pastoree y que os enseñen mi voluntad y mis mandamientos. Y luego da advertencias acerca de no obedecer a esos pastores, a esos siervos voceros de Dios, que Dios utiliza para transmitir su voluntad. Entonces, vemos en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3, los requisitos que se dan para los siervos de Dios, los pastores, que son también los voceros de Dios. No tenemos profetas hoy en día, porque ya la palabra de Dios está lista, hecha, ya no necesitamos más profecía, está todo escrito. Lo que necesitamos hoy en día son siervos de Dios que prediquen la palabra de Dios escrita, revelada, ¿cierto? Y estos a su vez están a cargo de una congregación y tienen la tremenda responsabilidad y el privilegio a la vez de servir a Dios como voceros de Dios para su pueblo, su iglesia, su congregación. Pero lamentablemente, hoy en día hay extremismo sobre el tema de los pastores y siervos de Dios. Hay iglesias que no ven al pastor como un siervo llamado en forma especial por Dios. Y vemos a pastores que se aprovechan de las iglesias para afirmar sus ambiciones egoístas y carnales. También es otro extremo. También vemos iglesias que confunden los requisitos para el llamado al siervo de Dios. Y vemos también pastores que enfatizan requisitos que no son bíblicos, o iglesias que enfatizan requisitos que no son bíblicos. Y si vamos a 1 de Timoteo 3, nos indican varias virtudes que debe tener el obrero de Dios. Y es interesante considerar, usted puede hacerlo un trabajo, un ejercicio mental en este momento, colocando 3 columnas
en una poniendo moralidad, en otra habilidad y en otra conocimiento teológico, y va analizando los versículos. Vamos a leer 1 Timoteo 3. Y vemos los requisitos para los obispos, pastores. Y considerando estas tres columnas, moralidad, habilidad, conocimiento teológico, usted va colocando en esas columnas conforme a lo que vamos leyendo. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Bueno, de ahí comienza toda la serie de características que hacen al obrero irreprensible, ¿verdad? Marido de una sola mujer. ¿En dónde colocaría ese requisito? ¿Qué columna? Moralidad. Sobrio. Moralidad. Prudente. Moral. Decoroso. Moralidad. Hospedador. Apto para enseñar. Conocimiento teológico. No dado al vino. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, conocimiento teológico, no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Otra vez, moralidad. ¿Se da cuenta? Y buscamos muchas veces pastores y siervos con títulos de grandes universidades, de grandes experiencias, reconocidos, renombrados. Pero Pablo dijo a Timoteo y a Tito, quiero que vayas a esa iglesia, a Creta y a otras iglesias, y establezcas allí ancianos y pastores. ¿De dónde sacaría Timoteo y Tito a estos pastores? De las mismas iglesias. A veces agregamos requisitos que no son bíblicos para el pastorado. Dios obra, puede ser de aquí también salgan futuros pastores de esta congregación, amén, que van a ser formados en el conocimiento bíblico, pero también en la vida ministerial y una vida de moralidad intachable, que sea irreprensible para servir al Señor. Entonces, Dios habla a través de sus siervos. Obviamente estos siervos tienen que cumplir estos requisitos tan importantes. El llamamiento es del Señor, eso es indudable. El pastorado es un llamamiento muy especial, específico, no cualquiera, por simple deseo nomás de ser pastor, puede ocupar ese cargo, tiene que estar convencido de que hay un llamado de Dios. Ser pastor en una iglesia es un llamado especial de Dios, no solo una profesión o vocación, un comercio o negocio, como algunos piensan, ¿verdad? Es el llamado irrevocable de Dios, amén. Entonces, un hombre de Dios es un hombre que ha sido confirmado también por su iglesia local al llamado al pastorado. Nosotros estamos muy agradecidos a Dios porque nuestro hijo mayor el año pasado fue llamado por nuestra iglesia local, y lo más maravilloso fue que yo no tuve ninguna participación, no metí yo ninguna influencia en esa asamblea. Fueron los hermanos que dijeron, no, ya es tiempo, pastor. Para mí era difícil como padre meter la cuchara, como decimos nosotros, pero ellos se manifestaron en forma unánime, fue algo maravilloso, guiado por el Señor. Y luego mi hijo, porque lo habían sacado para hablar de él, ¿cierto? Y después lo llamaron y le dieron la noticia, y él cayó de rodillas llorando, porque era algo que venía sintiendo en su corazón, una carga en su corazón, y Dios le confirmó en ese llamado de parte de la iglesia local, y él estaba tan agradecido al Señor. Entonces, gracias a Dios por los hombres que Dios está llamado al pastorado. Muy bien, entonces es importante escuchar la voz de Dios a través de nuestros pastores, amén. Demos gracias a Dios por nuestros pastores, demos gracias a Dios y oremos por ellos. A pesar de ser un llamado especial, privilegiado, también hay grandes luchas. No solamente tiene que lidiar con sus problemas familiares, sino de todo el pueblo de Dios. Así que, y también tiene una esposa. A veces no se habla mucho de las pastoras. Pero sí hay que reconocer a las esposas de pastores, que sirven al Señor también con mucho sufrimiento,
muchas veces con mucha incomprensión. Entonces apoyemos a nuestros siervos de Dios. Amén. Tercer lugar, tercera voz de Dios. No sé, hermano, se nos fue el tiempo. Ok. Circunstancias. Es otra voz de Dios. Circunstancias, y vemos a Jonás también con circunstancias, ¿cierto? Después de haber desobedecido a Dios, el descenso fue manifestándose en consecuencias que fueron trágicas realmente para él y para los que le rodeaban. Entonces, la tercera voz de Dios es a través de circunstancias. Si Dios no llega a su corazón a través de sus palabras, a través de los siervos de Dios, Él va a tener que crear circunstancias, consecuencias, que van a hablarles profunda y duramente. En la obstinación de Jonás, ir en sentido contrario a la voluntad de Dios, aun cuando lo llamó claramente, trajo serias consecuencias para él y para los que le rodearon. Dice que los marineros tuvieron miedo porque se desató una tormenta de tal magnitud que se asustaron. Si marinos se asustan en una tormenta, en un barco, hermanos, usted también tiene que asustarse. Como dicen en Chile también. Yo hablo mucho de Chile porque mi esposa es chilena. Entonces estoy tratando de ganar mucha aprobación de mi esposa. Pero en Chile se dice eso. Si un chileno se asusta en un terremoto, en un sismo, usted también tiene que asustarse. Porque Chile ha tenido su experiencia en terremotos más grande en todo el mundo. Así que si los marineros se asustaron es porque verdaderamente era una tormenta terrible. Ellos estaban acostumbrados a alta mar, a todas las tormentas, pero esta fue de tal magnitud que los marineros llegaron a interpretar como algo sobrenatural. Los mismos incrédulos pudieron discernir que esas circunstancias no eran normales o naturales. Tanto que entre ellos empezaron a arreglarse sus cuentas con sus propios dioses, porque eran paganos. Entonces, cuando terminaron ellos, ¿estamos todos bien con nuestros dioses? Sí, estamos bien, ya ofrecimos todo lo que hicieron. ¿Hay alguien más acá? Sí, hay uno que está durmiendo ahí abajo. Pues tráiganlo, puede ser que ese sea el problema acá. Y lo trajeron. Qué bueno que Jonás fue honesto. Y dijo inmediatamente, temo a Jehová, temo a Dios. Y esto está sucediendo justamente, tienen razón ustedes, porque he desobedecido a mi Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Dinos, ¿qué tenemos que hacer para agradar a tu Dios? Y es la única manera, echándome del barco, echándome a la mar. Pero no es necesario, hagamos algo. Se esforzaron, dice la Escritura, en poder dominar y controlar el barco, pero no hubo caso, tanto que tuvieron que lanzarlo al mar. No querían hacerlo, pero no vieron otra opción. Pero hermanos, circunstancias. Estamos tan acostumbrados muchas veces a pasar por situaciones difíciles en nuestras vidas y no somos tan sensibles como estos incrédulos marineros que discernieron las circunstancias como algo sobrenatural, algo que viene de parte de Dios. Y a veces jugamos con el tema de los propósitos de Dios. En una circunstancia decimos, no, es una prueba. Pero saben, yo creo que tenemos que ser más sensibles a Dios y honestos y decir, bueno, yo creo que estas circunstancias también, además de ser una prueba, un para qué, también podría ser un por qué. Y hay libros que se han escrito con respecto a esto para dar un poco más de alivio a nuestras conciencias cristianas y estar pensando solamente un para qué, cuando a lo mejor Dios está disciplinándome. A lo mejor Dios está castigándome por un pecado que no estoy obedeciendo a Dios. Y ahí hay un porqué, hay una razón. Entonces, estamos, creo que fallando en el sentido de interpretación en cuanto a las circunstancias que Dios muchas veces nos permite vivir. Es verdad, hay pruebas, pero también hay castigo. Somos hijos de Dios, por lo tanto, Dios nos va como un padre ama a su hijo, lo disciplina. Nosotros cuando salimos de Paraguay, mi esposa adquirió un virus que afectó su oído derecho. Quedamos en Chile a propósito una semana para estar con nuestros familiares.
Y el primer día que llegamos, le brotaron como alergias aquí, y inmediatamente fuimos al médico y le diagnosticó un herpes zóster que afectó su oído medio, su equilibrio. Todo esto produjo vértigo, vómitos, y al cuarto día le afectó la cara, la parte derecha, le dio una parálisis facial, y hasta ahora seguimos con un tratamiento, ¿no? Pero en un momento estábamos ahí ante las circunstancias. Yo le dije, bueno, si podemos volver a Paraguay y cancelar el viaje y todo para que estés más tranquila. Y ella me dice, no, sigamos adelante, hagamos los tratamientos y vamos, sigamos. Entonces, bueno, en un momento llegamos a un punto de decir, bueno, pareciera como que Dios se puso enfrente, nos abrió todas las puertas para viajar, teníamos todo listo, y recordamos a Moisés cuando salió para Egipto, y Dios dice que se puso enfrente a él y lo iba a matar, hasta que su esposa inmediatamente, no sabemos si Moisés cayó enfermo de muerte, pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo inmediatamente. Entonces vemos que con esto ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, por esa razón, Dios se interpuso en el camino, le envió a Egipto. Ok, estamos haciendo tu voluntad, Señor, estamos caminando, pero ¿por qué pasa esto? Por esto, por esta razón. Entonces nos tomamos de la mano con mi esposa y empezamos a analizar razones por las que Dios está colocando esa circunstancia. Y pusimos nuestro corazón delante del altar del Señor y dijimos, Señor, sé que en esto podemos estar fallando. Hay desobediencia en mí, sí. Y tuvimos que ver y examinar nuestras vidas y encontramos cosas que no estamos haciendo y que es la voluntad del Señor. Entonces, de la mano nos tomamos y nos consagramos otra vez, después de no sé cuántas cientos de veces, pero en esta ocasión, ante esa circunstancia, abrimos nuestro corazón y dijimos, Señor, aceptamos que esta circunstancia viene quizás por desobediencia de nuestras vidas. Y Señor, si es tu voluntad que sigamos camino, sigamos adelante con este proyecto y este viaje, Señor, tú dirás. O si tenemos que volver a Paraguay, tú dirás, Señor. Estamos completamente a tu disposición, sometidos a tu voluntad, Señor. Y solamente clamamos a ti por misericordia, 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 misericordia. Y bien, estamos aquí. Dios abrió las puertas, mi esposa está recuperándose de a poco. Dios ha usado a su pueblo en todas las iglesias donde hemos estado con mucho aliento, mucho ánimo, a mi esposa, a nosotros. Y circunstancias, hermanos, que pueden que estén dándonos pruebas de nuestra fe, pero también puede haber alguna razón de desobediencia que estamos fallando y debemos discernirlo. Y eso lo hacemos delante de la presencia del Señor, no en otra parte. Y por último, los incrédulos. Esta es la voz última de Dios. Si Dios no habla a través de las otras voces, Dios va a hablarte a través de los incrédulos. Y esto sí que duele, hermano, que un incrédulo te señale y te diga, ¿y tú dices que eres cristiano? Cuéntame otra historia, a ver si te creo. Es terrible eso, ¿no? Es vergonzoso, es humillante. Y saben, siempre he dicho a nuestra iglesia, los incrédulos pareciera saber más cómo debe vivir un cristiano que los mismos cristianos. Ellos saben muy bien las palabras que tú tienes que usar. Ellos saben muy bien las decisiones que tú tienes que tomar. Si eres cristiano, ellos saben muy bien. Te están observando, te están vigilando. Cómo sales de tu casa, si los saludas, si muestras amabilidad, si has mostrado alguna intención o deseos de ayudar y suplir necesidades de ellos, si te has interesado en algún motivo de oración de ellos, si les has acercado a un pastelito, y estos pies que hacen aquí son tan sabrosos que pueden ganar la gracia de todos sus vecinos con estos pies que hacen aquí, llevar y hacer una conexión, háganlo. Muestren a los incrédulos cómo vive un cristiano verdadero, para que la voz de Dios no venga a través de ellos
y nos golpee, nos avergüence, nos humille. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? Como cristianos, deberíamos nosotros tener familias ejemplares, matrimonios ejemplares. Pero a veces, lamentablemente, los incrédulos escuchan los griteríos de los matrimonios en las casas. Y a los hijos también, viviendo vidas y lenguajes mundanos. Dios va a hablarnos también a través de los incrédulos, como hizo con Jonás. Fue una gran lección para Jonás, que los mismos paganos le enseñaron cómo debía él estar arreglado y a cuentas con su Dios. Entonces, es una gran lección para nosotros y debemos nosotros obedecer al Señor a estas voces. El mar se aquietó, dice al final, cuando Jonás fue lanzado. Pero interesante que al final, en el capítulo 3, esto para terminar, dice que Dios, en el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue sin ningún problema. Después de haber pasado todas las circunstancias y todas las voces de Dios, digo, no, Señor, aquí voy, no te preocupes, lo voy a hacer. Pero algo diferente fue este mandato. El primer mandato, Dios le da la razón del por qué quería que fuera a pregonar a Nínive. Ya la segunda vez no le dio ninguna explicación. Como diciéndole, Jonás, ¿aprendiste? Ya no necesitas ni siquiera que te dé explicaciones, ¿cierto? Solo ve y hazlo. Sí, Señor, para eso estoy. Dios no tiene que llegar a ese punto en nuestras vidas. Amén. Si oímos su voz, no vamos a necesitar llegar a ese punto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por las voces de Dios. Y Señor, de muchas veces y de muchas maneras has querido hablar a mi vida, Señor. Y pido tu bendición, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí como pueblo necesitado de ti. Buscando, Señor, tu voz, buscando tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a luchar contra nuestro orgullo, nuestra terquedad, Señor, nuestra obstinación, y a obedecer tu palabra, Señor, tus voces. Sabemos que siempre será lo mejor, porque tu voluntad es perfecta. Te alabamos, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice al pastor, su familia. Bendice a los hermanos aquí, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en este lugar, en nombre de Jesús. Amén.